Hola amados hermanos, Dios les bendiga. Feliz año nuevo. Qué bueno que es comenzar este año que ya estamos transitando, el 2021, y comenzarlo meditando en la palabra del Señor, meditando en su voluntad. También le damos la bienvenida a los amigos y a los hermanos de otras congregaciones que nos acompañan en estos tiempos. Hoy quiero que meditemos en una palabra que he titulado altar o pedestal. Altar o pedestal. Y quiero que me acompañen porque hay un mensaje del Señor que quiero que lo tomemos como un propósito para el año. Así que les invito a que me acompañen a desarrollar este tema. Vivimos en una sociedad que no es ninguna noticia la característica de su egocentrismo, su narcisismo y su culto al yo. Todos quieren que las miradas se posen sobre ellos, ser el centro de atención. Hay programas que prometen la fama y que no es otra cosa que ser reconocidos, admirados. Las redes sociales son una herramienta propicia para esto. Es un lugar desde el cual me puedo dar a conocer. Y entonces posteo todo lo que hago para que me vean, me reconozcan, me admiren. Me autocoloco en un pedestal para que me adoren. Pero ¿son las redes el problema? ¿Son los programas de televisión? No, el problema es mucho más profundo. Hay gente que sin usar las redes, de todas formas, buscan el reconocimiento, la fama, la admiración de los demás. Buscan que los demás posen sus ojos sobre ellos. ¿Dónde se origina esto? Bueno, la palabra nos lo enseña, se origina en el principio mismo. El principio allí en capítulo 3 de Génesis, versículos 4 al 6. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Aquí es el origen de lo que hoy el ser humano trata de realizar. Las palabras son semillas y el diablo sembró una semilla de egocentrismo, de deseo por reconocimiento, por admiración, un deseo de vanagloria al decirles, serán como Dios. De allí en adelante el ser humano ha buscado esto y a lo largo de la historia hemos visto cómo muchos se han llegado incluso a autoproclamar dioses. Lamentablemente está en nosotros, no era parte de nosotros, pero fue sembrado en nuestros corazones y manifiesta su fruto. Ahora, y como lo expresa el título de este mensaje, ¿qué queremos nosotros? ¿Altar o pedestal? Un altar, en el sentido bíblico, era un lugar de sacrificio, generalmente de un cordero. Una de las formas de hacerlo era el holocausto. Luego que se sacrificaba el animal, se lo prendía a fuego y éste se consumía completamente. Todo esto simbolizaba una adoración a Dios, una honra, una manera de llegar a Dios y que Dios sea establecido por encima de todas las cosas, reconocido por encima de todas las cosas. Esto Dios también lo estableció por causa del pecado. Es por eso que luego vendría el Señor Jesús y del Señor Jesús se dijo que Él era el Cordero de Dios, aquel que iba a tener que morir en un altar para la salvación de nuestras vidas. Por eso podemos leer también en Romanos 12:1 que dice que ahora nosotros debemos ir a ese altar. Ahora nosotros debemos ir a ese altar y ser el sacrificio. Ahora la gran pregunta, y vuelvo a hacerla, es, ¿qué quiero? ¿Altar o pedestal?
La gran diferencia en esto es que en el pedestal me exhibo yo, me muestro, me exalto, pero en el altar tengo que morir. En el pedestal busco mi propia gloria, pero en el altar yo busco la gloria de Dios. Él es el exaltado. En el pedestal mi vida es un perfume para mí mismo y quiero que los demás lo huelan para que me reconozcan, me admiren, pero en el altar el perfume se genera por el fuego de Dios sobre lo que está sobre el altar. Este fuego consume y eleva un perfume grato a la presencia de Dios. En el pedestal busco mi propia autorrealización personal, pero en el altar se consuma el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué quiero entonces? Y yo quiero desarrollar estos puntos para que los veamos y podamos escuchar a Dios decir y ponernos delante nuestro, ¿qué quieres? ¿Altar o pedestal? Quiero desarrollar estos puntos basados en el versículo de Romanos 12:1 que lo acabo de mencionar. Así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. El primer punto entonces que quiero desarrollar es: en el altar se muere. A diferencia del pedestal, en el pedestal uno se exhibe, se muestra. Pero a diferencia del pedestal donde uno busca trascendencia, vivir, pero vivir de una manera egoísta, en el altar uno muere. Muere. El propósito del altar es morir. Allí muere todo lo terrenal, allí muere el yo, allí debe morir también mis anhelos de gloria personal. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, no solo Isaac debía morir, también tuvo que morir Abraham. ¿Por qué? Porque Isaac, y nos lo muestra la historia, Isaac representaba para Abraham las promesas de Dios, un nombre, una nación, todo lo que representaba a Isaac. Abraham tenía que matarlo allí en el altar, pero matándolo a Isaac, él moría en todo lo que Dios le prometía, aún en ese nombre famoso que iba a tener. En ese altar Abraham murió, también murió. Sacrificó su corazón y al sacrificar su corazón lo hizo para morir allí también. No solamente Isaac iba a morir, Abraham también tenía que morir y murió. Por eso es que Dios no le permitió que sacrifique a Isaac. Pero allí él murió a las promesas, a la fama, a la gloria, a un pueblo sobre el cual él sería el padre. Abraham murió a todo eso. Es que en el altar se muere. El apóstol Pablo lo dice así: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. La carne quiere vivir. Las obras de la carne quieren ser exaltadas. La carne quiere ser exaltada, alabada, reconocida. Pero dice: hagan morir por el Espíritu a la carne. Y solamente se puede lograr cuando nos subimos en el altar y el fuego del Espíritu hace que muera todo lo carnal. Todo lo carnal. Por medio del Espíritu hacemos morir lo terrenal, hacemos morir lo carnal. El Espíritu es subirnos al altar. Allí el fuego del Espíritu quemará y moriremos. Entonces, el altar es para morir, mis hermanos. Es para morir. El pedestal es para una trascendencia terrenal, carnal, pero el altar es para morir.
Sin embargo, ese morir tendrá una trascendencia espiritual. En el segundo punto, en el altar se glorifica a Dios. Toda persona tiene de qué ufanarse. Hay habilidades, capacidades, talentos, recursos, etc., que le dan cierto reconocimiento y que en el pedestal de la vanagloria pueden ser reconocidos y admirados. Pero en el altar, la gloria no es para el que muere sobre el altar, sino que es para Dios. Cuando Elías retó a los profetas de Baal y de Acera en el monte Nebo, en una lucha de altares, porque realmente fue una lucha de altares, en un principio el pueblo no tenía idea, no sabía a quién adorar, ni a quién darle la gloria. Pero finalizada esa batalla en la cual Elías derrota a los profetas de Baal, porque fuego descendió del cielo en el altar de Elías, ese fuego que descendió del cielo dio a entender cuál era el verdadero Dios. Y entonces todo el pueblo se postró, todo el pueblo adoró y reconoció y glorificó a Dios diciendo que Él era el único Dios. Vamos a leer el pasaje. Primera de Reyes 18, 37 al 39. Respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú, Señor, eres Dios y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que allí se ofrecía y la leña, las piedras y hasta el polvo, y aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. En el altar no hay más gloria que para el Señor, pero un altar encendido le da la gloria al Señor, no uno apagado. El salmista decía en el Salmo 62:7: solo Dios es mi salvación y mi gloria. Dios es mi roca fuerte y mi refugio. Entre todo lo que es Dios para el salmista aquí, fíjese que dice que Él es mi gloria. El salmista está reconociendo que si alguna gloria hay o ha de recibir, es por lo que Dios ha hecho en su vida y a través de su vida. Pero en definitiva es Dios el glorificado. Algo similar ocurre con Pablo. Vamos a leer en Gálatas 1, 21 al 24 y dice así: después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir: aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir. Y glorificaban a Dios en mí. Pablo llegó a un lugar donde no lo conocían. Era un desconocido. No podía sacar chapa de las Escrituras, de su conocimiento, de haber tenido grandes revelaciones de parte de Dios. No podía sacar chapa de absolutamente nada. No lo conocían. Solo se hablaba de lo que Dios había hecho en él. Y entonces dice allí, terminando el pasaje: y glorificaban a Dios en mí. Glorificaban a Dios en mí. No me conocían, no sabían quién era, pero por lo que Dios había hecho en mi vida, glorificaban a Dios en mí. Así como Pablo, Abraham, Moisés, David, Elías, Pedro, Juan, todos ellos glorificaron a Dios, y eso les valió ser impregnados de la gloria de Dios, y teniendo esa gloria en sus vidas, eso les valió un reconocimiento, pero no por ellos, sino por la gloria de Dios en sus vidas y por lo que Dios hizo en ellos. Punto número 3. En el altar, el fuego hace subir el perfume. Como lo dije, en el pedestal, el perfume de mi vida es para mí mismo y para que lo huelan otros de tal manera que los atraiga a mí. En el altar, el perfume sube a Dios como ofrenda encendida con fuego. Tanto del altar del holocausto como del altar del incienso,
lo que subía allí, el perfume que subía allí, subía por causa del fuego. Y este fuego iba consumiendo, quemando lo que había sobre el altar. Hoy nosotros, si nos subimos al altar y el fuego de Dios comienza a quemar nuestras vidas, eso subirá como un perfume grato delante de Dios. La palabra dice: vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Este pasaje nos dice que la vida y la muerte en la cruz del Señor Jesús son comparables a un holocausto que sube con aroma grato delante del Padre y que el Padre lo recibe con agrado. Pero fíjese que este pasaje destaca algo, destaca que para nosotros, y nos lo compara con lo que hizo el Señor Jesús, nosotros tenemos que comenzar a trabajar para hacer un perfume grato delante de Dios en la unidad. Dice: vivan en amor, y lo compara directamente con lo que hizo el Señor Jesús para que seamos un olor grato, un perfume grato delante de Dios. Es que, hermanos, nos necesitamos, y la iglesia del Señor tiene que ser una unidad, un cuerpo unido, para que podamos también dar al Señor un aroma de esta unidad en Él. Quiero decirte algo, mi hermano. Tu crecimiento espiritual está directamente relacionado con tu unidad al cuerpo, porque la vida está en el cuerpo, el alimento está en el cuerpo. Nunca vas a crecer solo, nunca. Tu crecimiento espiritual, tu madurez espiritual está directamente relacionada al cuerpo, a la iglesia. Así que te desafío a que no dejes de congregarte, no dejes de unirte, estar en conexión con el cuerpo de Cristo. También leemos, dice en 2 Corintios 2, 15 al 16, ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, que lleva a la muerte, y para aquellos somos olor de vida, que lleva a la vida. Este pasaje nos relata una figura bien conocida en los tiempos del apóstol Pablo. Cuando un comandante volvía de su campaña militar y venía triunfante, exitoso, se preparaba un recibimiento muy grande de celebración. Este comandante, junto con su ejército, transitaban por las calles de la avenida principal. A uno y otro lado se encendían incensarios, ¿no? Y había un aroma grato en toda esa avenida de ese desfile victorioso. Por eso el comandante y sus soldados sabían que ese aroma era el aroma de la victoria, el aroma de la conquista, de la vida. Pero por otro lado, este comandante junto con sus soldados traían rehenes, y principalmente eran reyes, líderes de aquellos pueblos a los que conquistaron para darle la gloria a Roma, para hacerla más grande. Y estos rehenes caminaban también allí, se los exhibía derrotados. Y para estos rehenes, aquel aroma, el aroma de los incensarios, ese mismo perfume que para el comandante y sus soldados era perfume de victoria, de vida, para esos rehenes ese perfume era perfume de muerte, porque sabían que eso era lo que les esperaba. El apóstol Pablo toma esa figura para hablar de nosotros como un aroma también, un grato aroma que se quema con un fuego de Dios, pero ese aroma es de vida. Es un aroma de vida para los que creen, pero para los que rehúsan creer en el Señor es aroma de muerte. El mismo aroma, pero para uno u otro tiene distintos, se percibe de manera distinta. Para unos de manera de vida y otros
los otros para muerte. Sin embargo, dar olor fragante es una responsabilidad de nosotros, y para poder hacerlo, mi hermano, tenemos que subir al altar, no a un pedestal. En el pedestal los demás olerán, pero no tiene trascendencia. En el altar, el perfume que emanemos será trascendente en lo espiritual. Último punto, en el altar se consuma propósito. En el pedestal se alcanza la realización personal, ese es el objetivo. El ser reconocidos por todos, el lograr algo, así como el éxito. Pero cuando la persona es reconocida, es admirada, llega a tener cierta fama, entonces cree haber alcanzado su propósito. El tema es que tendrá que luchar y trabajar mucho para permanecer allí, para permanecer en el pedestal del propósito de la autorrealización. Y lamentablemente vivimos en un mundo de vanagloria, es decir, que hoy puedo resaltar, pero mañana no, mañana resaltará otro y todos irán atrás de ese otro. Entonces, tendré que hacer algo nuevo para que me reconozcan y para que me admiren. Y esa es la gran lucha que tienen tantos en este mundo para que sean reconocidos. Famosos, actores, deportistas, políticos y tantos que anhelan, desean, lo necesitan, estar en el pedestal del reconocimiento. Pero es difícil estar allí. Es difícil porque la fama es pasajera. En cambio, en el altar no consumo un propósito para mí. No es mi autorrealización. En el altar consumo el propósito que Dios le ha dado a mi vida, y por medio de la consumación de ese propósito termino dándole la gloria a Dios, no a mí. El apóstol Pablo dice lo siguiente: yo estoy ya a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta palabra Pablo se la envía a Timoteo, allí en el capítulo 4, versículos 6 y 7. Y Pablo ya estaba preso y estaba a punto de que lo ejecutaran bajo el gobierno de los romanos, de Nerón. Pero Pablo no veía eso como una ejecución de su vida, no veía eso como que lo iban a matar. Pablo veía todo eso como sacrificio. De hecho lo dice así: yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Y esa palabra está directamente relacionada con el altar. Con el altar. Pablo decía: a mí me van a sacrificar, no me van a ejecutar ni me van a matar. Yo ya cumplí, yo ya consumé mi propósito y ahora me van a matar, pero esto no es una muerte según los hombres. Pablo decía: ahora es un sacrificio. Será un sacrificio de olor grato, porque ya el propósito de mi vida está consumado. Pablo veía la muerte no como pérdida, sino como ganancia, y lo hemos visto tantas veces. Tenemos que ver así nuestras vidas, consumar el propósito en el altar, para que cuando nos toque partir de este mundo lo veamos como un sacrificio, y vivir sobre el altar como un sacrificio, llegando a consumar el propósito de nuestras vidas. Quiero terminar con nuestro máximo ejemplo, que es el Señor Jesús, quien nos mostró lo que es vivir verdaderamente sobre el altar y no sobre un pedestal. En primer lugar, Él literalmente murió en el altar del Gólgota, pese a que le pidió al Padre que haga pasar la copa, pero Él dice: no, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad del Padre. Él glorificó al Padre en todo momento, muchas veces, y delante de todo el pueblo lo glorificó, que es el segundo punto que habíamos visto. El altar está para glorificar al Padre. Como ya también lo dije, Él fue aroma fragante porque se entregó en sacrificio
allí en la cruz y toda su vida también. Y por último, Él también se entregó en la cruz del Calvario y gritó: consumado es. Su propósito estaba terminado. Mis amados hermanos, tenemos hoy la opción de elegir. ¿Qué vamos a elegir? ¿Elegir pararnos en un pedestal o vamos a elegir subirnos al altar? Ambos tendrán diferentes consecuencias. ¿Cuál vamos a elegir? Te invito a que oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Señor, yo quiero que en esta hora tú hables a nuestros corazones y que tu Espíritu nos lleve a meditar, pensar y hacernos un autoanálisis de qué hemos estado buscando en el pasado año, si subirnos al pedestal del reconocimiento y de la vanagloria, del orgullo, o subirnos al altar del sacrificio, de la muerte, del darte la gloria a ti, el perfume grato. Señor, hoy vos estás poniendo en nuestras manos una decisión para comenzar este año. Señor, yo te pido que cada uno de nosotros, al escuchar la voz de tu Espíritu, podamos renunciar a subirnos al pedestal y con gozo, cumpliendo tu voluntad, subir al altar, el altar que vos ponés delante de nosotros. Gracias te doy, papá. Te pido que el 2021 sea un gran año para todos nosotros, pero en especial para crecer en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que tengan una gran semana, comenzando un gran año en el Señor y subiéndonos al altar y permaneciendo allí. Que Dios les bendiga.